El bebé millonario reprobaba siempre, hasta que la limpiadora mostró un don inesperado. El día que Sebastián Santillana arrojó un libro de 500 páginas contra la ventana de cristal emplomado, su padre supo que acababa de perder otros 50.000 euros en tutores inútiles. La mansión Santillana, ubicada en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, había sido testigo de muchas escenas dramáticas a lo largo de sus 120 años de historia, pero ninguna comparable a la batalla educativa que se libraba en el ala este del segundo piso. Ricardo Santillana, magnate de la industria farmacéutica y heredero de una fortuna que superaba los 300 millones de euros, caminaba de un lado a otro del despacho de caoba, mientras su hijo de 6 años permanecía sentado en una silla Luis XVI, con los brazos cruzados y la mirada desafiante clavada en el suelo de mármol italiano. Germán Cortés, el quinto tutor privado en menos de 8 meses, recogía sus pertenencias con manos temblorosas. El hombre, graduado con honores de la Universidad Complutense y autor de 3 libros sobre pedagogía infantil, tenía el rostro enrojecido por la humillación. Su camisa de lino italiano mostraba una mancha de tinta donde el niño había estrellado el tintero apenas 20 minutos atrás. «Señor Santillana», dijo Germán con voz entrecortada, «en mis 25 años de carrera jamás había conocido un caso tan imposible. Su hijo no tiene déficit de atención, no sufre dislexia. Los informes neurológicos son impecables. Simplemente se niega a aprender. Es como si tuviera un muro en la mente que rechaza cualquier conocimiento». Ricardo apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje Armani. A sus 35 años, había construido un imperio empresarial, había duplicado la fortuna familiar y había conquistado mercados en 4 continentes. Pero frente a su propio hijo, se sentía completamente impotente. «¿Qué sugiere entonces?», preguntó con voz ronca. «Que simplemente me rinda, que acepte que el heredero de los Santillana no sabrá ni leer su propio nombre». Germán cerró su maletín de cuero con un chasquido seco. «Sugiero que busque respuestas más allá de la pedagogía convencional, señor. Esto trasciende lo académico. Hay algo en ese niño que necesita sanar primero antes de poder aprender». Cuando el tutor abandonó la habitación, Ricardo se acercó a su hijo. Sebastián era un niño hermoso, de cabello castaño oscuro y ojos verdes como esmeraldas, características heredadas de la familia materna. Vestía un conjunto de Burberry que costaba más que el salario mensual de una familia promedio, y sus zapatos italianos hechos a mano brillaban bajo la luz de la araña de cristal de Bohemia. «Sebastián», dijo Ricardo arrodillándose frente a él, «¿por qué haces esto? ¿Por qué rechazas a todos los profesores?». El niño levantó la mirada por primera vez. Sus ojos verdes contenían una tristeza que no correspondía a un niño de su edad. «Porque todos gritan», susurró, «todos se enojan, todos dicen que soy tonto». Ricardo sintió un puñal atravesándole el pecho. «Nadie piensa que eres tonto, hijo. Solo queremos que aprendas, que...» «¿Para qué?», interrumpió Sebastián. «Mamá nunca está. Tú siempre trabajas. La abuela Leonora solo me mira y suspira. ¿Para qué tengo que aprender si a nadie le importo?». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta del despacho se abrió violentamente. Valeria de Santillana entró como una ráfaga de perfume Chanel y furia contenida. Su vestido de Valentino se movía con cada paso calculado de sus tacones Louboutin sobre el mármol. Era una mujer de belleza clásica, con el cabello rubio recogido en un moño impecable y los labios pintados de un rojo sangre que intimidaba más de lo que atraía. «¿Es cierto?», preguntó con voz helada. «¿Otro tutor que se va? Ricardo, esto es inaceptable. El niño tiene 6 años y no sabe ni el abecedario completo. ¿Qué dirán en el club?
¿Qué pensarán las familias Mendoza Ruiz cuando se enteren? Valeria, por favor, no ahora. ¿No ahora? La voz de Valeria subió una octava. ¿Cuándo entonces? Ya hemos gastado una fortuna en especialistas. El neurólogo de Barcelona, la psicóloga infantil de Londres, el pedagogo suizo. Todos dicen lo mismo. El niño está perfectamente sano, pero no aprende. Es vergonzoso. Sebastián se encogió en su silla. Ricardo notó cómo su hijo se hacía cada vez más pequeño, como si quisiera desaparecer dentro de su ropa cara. El problema no es Sebastián, dijo Ricardo poniéndose de pie, colocándose entre su esposa y su hijo. El problema es que lo estamos presionando demasiado. Valeria soltó una risa amarga. ¿Presionando? Ricardo, los hijos de Edmundo Vargas ya hablan 3 idiomas a los 6 años. La pequeña de los Cifuentes está estudiando piano y violín. Y nuestro hijo no puede escribir su apellido sin confundir las letras. ¿Sabes la humillación que siento cada vez que las damas del club preguntan por el progreso de Sebastián? Quizás el problema es que te preocupa más lo que piensen las damas del club que lo que siente tu propio hijo. Espetó Ricardo. El silencio que siguió fue glacial. Valeria entrecerró los ojos, y por un momento Ricardo vio el abismo que se había abierto entre ellos durante los últimos años. Su matrimonio, arreglado más por conveniencia entre dos poderosas familias que por amor, se había convertido en una guerra fría donde Sebastián era el campo de batalla. «Hablaré con tu madre», dijo Valeria finalmente, girando sobre sus tacones. «Quizás Leonora tenga alguna solución que a ti no se te ha ocurrido». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sebastián comenzó a sollozar. Eran lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas sonrosadas sin que el niño emitiera ningún sonido, como si incluso su llanto hubiera aprendido a no molestar. Ricardo abrazó a su hijo, sintiendo el cuerpecito temblar contra su pecho. En ese momento, rodeado de lujo y opulencia, en una mansión que valía millones, se sintió como el hombre más pobre del mundo. «Todo estará bien», murmuró contra el cabello de Sebastián. «Te lo prometo, encontraremos la manera». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Ricardo no tenía idea de que la solución a su problema estaba en ese mismo instante fregando el suelo de mármol del pasillo del ala oeste, invisible para todos, considerada menos importante que los muebles que pulía cada día. Abril Mendoza, con su uniforme gris de limpiadora y su cabello negro recogido en una trenza simple, tarareaba una canción de su pueblo mientras trabajaba. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía que el destino la había colocado en esa mansión por una razón que trascendía la simple necesidad de un salario. En el bolsillo de su delantal llevaba un libro gastado de poesía de García Lorca, y en su corazón un don que ni ella misma comprendía completamente. Un don que estaba a punto de salvar a un niño perdido en un mundo de riqueza y soledad. La madrugada llegaba fría a la mansión santillana cuando Abril Mendoza atravesaba las puertas de servicio a las 5 de la mañana. El cielo sobre Madrid aún mostraba algunas estrellas resistiéndose a desaparecer ante el amanecer que se aproximaba. Sus zapatos gastados apenas hacían ruido sobre el adoquinado del patio trasero mientras se dirigía a la entrada del personal doméstico. Abril tenía 26 años, pero a veces se sentía como si llevara el peso de 50 sobre los hombros. Era una mujer de belleza natural que ningún uniforme gris podía ocultar completamente. Su rostro de rasgos delicados, sus ojos color miel que parecían contener secretos antiguos, y su cabello negro azabache que caía en ondas naturales cuando lo soltaba, hacían que más de un jardinero o chofer de la mansión girara la cabeza a su paso. Pero Abril había aprendido hacía mucho tiempo a hacerse invisible, a fundirse con las paredes, a existir sin ser vista. Había llegado a Madrid desde un pequeño pueblo de Extremadura hacía 3 años, huyendo de un pasado que prefería mantener enterrado.
El trabajo en la mansión Santillana le pagaba 1.200 euros al mes, una fortuna comparada con lo que ganaba limpiando oficinas en su primer año en la capital. Compartía un apartamento minúsculo en Vallecas con otras 2 chicas, pero al menos tenía un techo y comida en la mesa. «Buenos días, Abril», saludó Carmela, la cocinera principal, una mujer robusta de 50 y tantos años que llevaba trabajando para los Santillana desde que Ricardo era apenas un adolescente. «Llegaste temprano hoy». «El autobús venía casi vacío», respondió Abril mientras se ponía el delantal y recogía su cabello en la trenza habitual. «¿Cómo estuvo ayer todo por aquí?» Carmela soltó un suspiro dramático mientras batía huevos para el desayuno de la familia. «Otro desastre con el niño. El tutor ese, el señor Cortés, se fue dando un portazo. Dicen que el pequeño Sebastián le tiró un libro a la cabeza. La señora Valeria estuvo gritando toda la tarde. El señor Ricardo se encerró en su despacho con una botella de whisky. Y la señora Leonora... Bueno, esa mujer estuvo haciendo llamadas misteriosas toda la noche». Abril escuchaba mientras preparaba sus materiales de limpieza. El drama de las familias ricas siempre le había parecido extraño. Tenían todo el dinero del mundo y aún así parecían tan miserables como los pobres, solo que con muebles más caros. «¿Y el niño?», preguntó Abril. «¿Cómo está Sebastián?». Carmela la miró con curiosidad. Era raro que las limpiadoras preguntaran por los miembros de la familia. La mayoría solo hacía su trabajo y se iba. «El pobre niño lloró hasta quedarse dormido, según me contó Pilar, la doncella del segundo piso. Dice que lo escuchó sollozar en su habitación hasta pasada la medianoche. Y esta mañana se negó a salir de su cuarto para desayunar». Algo se retorció en el pecho de Abril. Ella conocía ese dolor, esa sensación de ser un problema, una decepción. Lo había vivido en su propia piel durante toda su infancia. «Es una lástima», murmuró mientras cargaba su carrito de limpieza. «Parece un niño dulce». «Lo es», confirmó Carmela. «Demasiado sensible para esta familia, si me preguntas. Los Santillana son gente de hielo, Abril. Sangre azul pero corazones congelados. El único que parece tener algo de humanidad es el señor Ricardo, pero está tan consumido por los negocios que apenas ve a su hijo». Abril comenzó su rutina diaria. Primero, la biblioteca del ala oeste. Luego, los salones principales. Después, los pasillos del segundo piso. Trabajaba en silencio, eficientemente, como un fantasma que venía a ordenar el caos y se iba sin dejar rastro. Así le gustaba, así se sentía segura. Pero ese día, cuando llegó al pasillo que conducía a las habitaciones familiares, escuchó algo que la detuvo en seco. Era un llanto suave, apagado, proveniente de una de las habitaciones. Se acercó con cuidado y reconoció la puerta, la habitación de Sebastián. Abril sabía que no debía entrometerse. Las reglas eran claras. El personal de limpieza debía mantenerse alejado de los asuntos familiares, pero ese llanto desgarraba algo dentro de ella, resonaba con memorias que había intentado olvidar. Tocó suavemente la puerta. Silencio. Luego, una vocecita quebrada. «¿Quién es?» «Soy Abril. Vengo a limpiar. ¿Puedo pasar?» Un momento de duda. «Está bien». Abril abrió la puerta, y lo que vio le rompió el corazón. Sebastián estaba sentado en el suelo de su habitación, rodeado de juguetes caros que claramente no le interesaban. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, y tenía los ojos rojos. A su alrededor había libros esparcidos, algunos con páginas arrugadas. La habitación era más grande que el apartamento completo donde vivía Abril. Había una cama con dosel que parecía sacada de un castillo, estanterías llenas de libros infantiles, de ediciones de lujo, una colección de autos a control remoto que debían valer miles de euros.
Pero a pesar de toda esa opulencia, el niño se veía completamente solo y perdido. ¿Estás bien?, preguntó Abril suavemente, dejando su carrito en el pasillo y acercándose despacio. Sebastián se encogió de hombros. Nadie más me pregunta eso. Solo me preguntan por qué no aprendo, por qué soy tan tonto. No eres tonto, dijo Abril sentándose en el suelo frente a él sin importarle arrugar su uniforme. ¿Quién te dijo eso? Todos, murmuró el niño. Los profesores se enojan, mamá se avergüenza, abuela Leonora dice que soy una decepción para el apellido Santillana, y papá me mira con ojos tristes, como si fuera un problema que no puede resolver. Abril sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podían esos adultos ser tan crueles con un niño tan pequeño? ¿Sabes qué creo yo?, dijo Abril. Creo que no eres tú quien tiene el problema. Creo que son ellos quienes no saben cómo enseñarte. Sebastián levantó la mirada sorprendido. ¿De verdad? ¿De verdad? Cada persona aprende de manera diferente. Algunos aprenden leyendo, otros escuchando, otros haciendo cosas con las manos. ¿Cómo intentan enseñarte tus tutores? Me sientan en una silla durante horas, explicó Sebastián. Me ponen libros enormes delante. Me hacen repetir letras y números hasta que me duele la cabeza. Y cuando no lo hago bien, gritan o suspiran o me miran como si fueras menos, completó Abril. Sebastián asintió y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Abril se acercó y, sin pensarlo, limpió esas lágrimas con su mano. Era un gesto tan natural, tan maternal, que el niño se sorprendió. ¿Tú sabes leer?, preguntó Sebastián de repente. Abril sonrió. Sí, sé leer. Me encanta leer. ¿Aunque seas limpiadora? La pregunta era inocente, sin malicia, pero revelaba todo lo que ese niño había aprendido sobre las clases sociales en su corta vida. Aunque sea limpiadora, confirmó Abril. Los libros no discriminan, Sebastián. Las historias están ahí para quien quiera leerlas, rico o pobre. El niño se quedó pensativo. Luego, tímidamente, tomó uno de los libros del suelo y se lo extendió. Era un cuento ilustrado de Caperucita Roja, edición de lujo con ilustraciones hechas a mano. ¿Me lo leerías?, preguntó con voz pequeña. Todos me obligan a leer yo, pero a nadie le importa leerme a mí. Abril miró el reloj. Sabía que tenía trabajo por hacer, que si la encontraban sentada en el suelo de la habitación del niño, podría meterse en problemas serios. Pero cuando vio esos ojos verdes suplicantes, no pudo negarse. «Está bien», dijo tomando el libro, «pero solo un cuento. Luego tengo que seguir trabajando». Se acomodó con la espalda contra la pared, y Sebastián, sin pedirle permiso, se acurrucó a su lado. Abril comenzó a leer, pero no como los tutores rígidos y aburridos. Leía con emoción, cambiando su voz para cada personaje, haciendo pausas dramáticas, riendo en las partes divertidas y susurrando en las partes misteriosas. Sebastián la miraba fascinado, completamente absorto en la historia. No se dio cuenta de que, mientras Abril leía, él seguía las palabras con el dedo, reconociendo algunas letras, conectando sonidos con símbolos, sin siquiera pensarlo. Cuando terminó el cuento, Sebastián aplaudió. «¡Otra! ¡Por favor, otra!». Abril rió. «Tengo que trabajar, pequeño, pero mañana, si quieres, puedo leerte otro». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los había estado observando desde la puerta entreabierta. Leonora Santillana, la matriarca de la familia, había presenciado toda la escena con sus ojos de halcón, y en su mente calculadora ya estaban formándose planes que cambiarían el destino de todos los involucrados. Cuando Abril salió de la habitación, dejando a un Sebastián sonriente por primera vez en semanas, no vio la sombra que se deslizaba por el pasillo.
no escuchó los pasos silenciosos de la mujer que había dedicado su vida a controlar cada aspecto de la familia santillana. Leonora regresó a su habitación con una sonrisa fría en los labios. Había encontrado algo interesante, algo que podría usar. Y en el mundo de Leonora Santillana, todo podía ser usado, manipulado o destruido según conviniera a sus intereses. Durante 3 días, Abril cumplió su promesa. Cada mañana, después de terminar con las tareas principales del ala oeste, se escabullía a la habitación de Sebastián con la excusa de limpiar. El niño la esperaba ansioso, con un libro diferente cada vez, y ella le dedicaba 20 minutos de lectura antes de continuar con sus obligaciones. Pero Abril hacía algo más que simplemente leer. Sin que Sebastián se diera cuenta, le enseñaba. Mientras narraba las aventuras de piratas y princesas, señalaba palabras clave, hacía que el niño repitiera sonidos, convertía las letras en pequeños juegos donde cada consonante tenía una personalidad, donde cada vocal era un personaje con voz propia. «Mira», decía Abril señalando la palabra ballena en un cuento del mar, «la B es como una mamá embarazada con 2 pancitas, una arriba y otra abajo. Y cuando la juntas con la A, dice ba como las ovejas». Sebastián reía. Por primera vez, las letras no eran símbolos amenazantes que lo hacían sentir estúpido. Eran amigas, personajes divertidos que vivían en las páginas esperando ser descubiertos. El 4.º día, mientras Abril limpiaba los ventanales del 2.º piso, escuchó voces alteradas provenientes del despacho de Ricardo. La puerta estaba entreabierta y aunque sabía que no debía escuchar, las palabras llegaban hasta ella con claridad. «Es nuestra última opción, Ricardo». Era la voz de Leonora, fría y calculadora como siempre. El Instituto Belmont en Suiza acepta casos como el de Sebastián, niños con dificultades. Mi hijo no tiene dificultades, madre. Tiene 6 años y necesita amor y paciencia, no un internado al otro lado de Europa. ¿Y qué propones entonces? La voz de Valeria sonaba exasperada. Ya agotamos todas las opciones aquí. El niño es incorregible. Mis amigas del club ya susurran a mis espaldas. Los Mendoza Ruiz dejaron de invitarnos a sus eventos. Es humillante. Quizás si pasaras más tiempo con tu hijo en lugar de preocuparte por eventos sociales, comenzó Ricardo. No me vengas con eso, estalló Valeria. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día completo con Sebastián sin revisar tu teléfono cada 5 minutos? El silencio que siguió fue pesado. Abril sintió un nudo en el estómago. ¿Iban a enviar a ese niño lejos? ¿A un internado frío donde sería un número más entre otros niños rechazados por sus familias? El instituto tiene excelente reputación, continuó Leonora. Disciplina estricta, métodos probados. En 1 año, Sebastián volverá convertido en el heredero que esta familia merece. O volverá completamente roto, murmuró Ricardo. Abril no pudo quedarse callada. Antes de que su cerebro pudiera detener sus pies, ya estaba frente a la puerta del despacho, tocando con nudillos temblorosos. «¿Quién es?», preguntó Ricardo con irritación. Abril abrió la puerta. Los 3 miembros de la familia santillana la miraron con sorpresa y molestia. Valeria arrugó la nariz como si hubiera entrado un mal olor. Leonora entrecerró los ojos con desconfianza. Solo Ricardo parecía más confundido que molesto. «Disculpe, señor», dijo Abril con voz firme, a pesar de que le temblaban las manos. «Sé que no es mi lugar, pero escuché lo del niño Sebastián, y yo puedo ayudarlo». Valeria soltó una carcajada amarga. «¿Tú, la limpiadora? ¿Acaso tienes un título en pedagogía que desconocemos?» «No tengo título», admitió Abril, «pero sé cómo enseñar. Estos últimos días he estado leyéndole cuentos al niño y...» «¿Andy qué?». Leonora se puso de pie bruscamente. «¿Has estado entrando a la habitación de mi nieto sin permiso?» «Yo solo
Él estaba triste y yo pensé... «No te pagan para pensar», espetó Valeria. «Te pagan para limpiar. ¿Cómo te atreves a acercarte al niño sin autorización?» Ricardo levantó una mano pidiendo silencio. Miró a Abril con intensidad, estudiándola. «¿Qué has estado haciendo exactamente con mi hijo?» Abril tragó saliva. Había metido la pata y probablemente perdería su empleo, pero ya no podía echarse atrás. «Le he estado leyendo cuentos, señor, y mientras leo, le enseño las letras de forma diferente, como si fueran personajes, como si tuvieran vida propia. Sebastián ha empezado a reconocer algunas palabras. Incluso intentó escribir su nombre ayer usando palitos de helado que... «Esto es ridículo», interrumpió Valeria. «Ricardo, despídela inmediatamente. Una empleada que se toma libertades con nuestro hijo es inaceptable». Pero Ricardo alzó la mano nuevamente, esta vez con más firmeza. Sus ojos no se apartaban de Abril. «Dijiste que Sebastián intentó escribir su nombre. ¿Es verdad?» Abril asintió. Con palitos formó las letras S, E y B. No terminó porque lo llamaron para cenar, pero estaba concentrado, feliz incluso. No había frustración ni llanto. Por primera vez en semanas, Ricardo sintió una chispa de esperanza. «¿Y tú crees que podrías continuar? ¿Crees que podrías enseñarle de verdad?» «¡Ricardo!» Leonora golpeó su bastón contra el suelo. «¿No estarás considerando seriamente que una simple limpiadora?» «¿Por qué no?» Ricardo se giró hacia su madre. «Hemos gastado fortunas en expertos con títulos impresionantes y ninguno ha conseguido nada. ¿Qué perdemos intentando algo diferente?» «¿Qué perdemos?», repitió Valeria incrédula. «Nuestra dignidad. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que el heredero Santillana está siendo educado por una empleada doméstica?» «La gente ya habla», respondió Ricardo con cansancio. «Hablan de que nuestro hijo no puede aprender. Hablan de que somos incapaces de manejarlo. ¿Qué más pueden decir?» Leonora observaba la escena con ojos calculadores. Después de un momento de silencio tenso, habló con voz medida. «Propongo una prueba. 2 semanas. Si en ese tiempo esta muchacha consigue que Sebastián muestre algún progreso real, verificable, entonces podrá continuar. Si falla, se va inmediatamente y enviamos al niño a Suiza. ¿Estamos de acuerdo?» Ricardo miró a Abril. «2 semanas son suficientes». Abril pensó en Sebastián, en sus ojos verdes llenos de tristeza, en su necesidad desesperada de ser visto, de ser entendido. «Haré mi mejor esfuerzo, señor». «Eso no fue lo que pregunté». Abril respiró profundo. 2 semanas son suficientes para demostrar que puede aprender. Pero necesito que ustedes también cambien. El niño necesita amor, no presión. Necesita estímulo, no gritos. Y sobre todo, necesita saber que si falla, no perderá el amor de su familia. El silencio en el despacho era tan espeso que podría cortarse con cuchillo. Valeria estaba boquiabierta ante la osadía de la empleada. Leonora apretaba su bastón con fuerza contenida. Y Ricardo sonreía por primera vez en días. «Tienes agallas, Abril. ¿Cómo dijiste que te apellidabas?» «Mendoza, señor. Abril Mendoza». «Bien, Abril Mendoza. Tienes 2 semanas. Tu salario durante este periodo se triplicará como compensación por las horas extra. Si tienes éxito, discutiremos un arreglo permanente». «Ricardo, esto es una locura», comenzó Valeria. «Ya está decidido». La voz de Ricardo no admitía réplicas. «Abril comenzará mañana oficialmente. Carmela adaptará sus horarios de limpieza para que pueda dedicar 4 horas diarias a Sebastián. Y quiero una cosa clara». Se giró hacia su madre y su esposa. «Nadie, absolutamente nadie, interferirá con el trabajo de Abril». ¿Entendido? Leonora sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. «Por supuesto, hijo. Esperaremos con interés los resultados de este experimento».
Cuando Abril salió del despacho, le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en la pared. ¿Qué había hecho? Se había comprometido a lograr en 2 semanas lo que expertos con años de estudio no habían conseguido en meses. Y lo peor era que si fallaba, Sebastián sería enviado lejos, arrancado de su hogar y convertido en un exiliado en su propia niñez. Esa noche, en su pequeño apartamento de Vallecas, Abril no pudo dormir. Sacó el libro de poesía de García Lorca que siempre llevaba consigo y lo abrió en una página marcada. Era un verso que su abuela le había enseñado cuando era niña, cuando vivía en aquel pueblo de Extremadura que ahora parecía pertenecer a otra vida. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Pensó en los ojos verdes de Sebastián, en cómo brillaban cuando ella le leía, en cómo la oscuridad de su tristeza se disolvía por momentos cuando las palabras cobraban vida. Pensó en su propia niñez, en cómo ella también había sido etiquetada como lenta, como tonta, hasta que su abuela le mostró que las letras no eran enemigas, sino puertas a mundos infinitos. Abril cerró el libro y lo apretó contra su pecho. No sabía si podría salvar a Sebastián, no sabía si 2 semanas serían suficientes. Pero sabía algo con certeza. Ese niño no sería enviado lejos sin que ella hubiera dado todo de sí misma para evitarlo. Aunque eso significara enfrentarse a la poderosa familia santillana, aunque significara arriesgar el único trabajo estable que había conseguido en Madrid, aunque significara exponerse a un mundo donde ella no pertenecía. Porque algunos niños valían la pena cualquier riesgo, y Sebastián Santillana era definitivamente uno de ellos. La primera semana fue un torbellino. Abril transformó la habitación de Sebastián en un aula mágica donde cada rincón escondía una lección disfrazada de juego. Con materiales simples que compraba en bazares baratos del centro, creó un universo donde aprender dejaba de ser tortura para convertirse en aventura. Las vocales se convirtieron en 5 hermanas con personalidades únicas. La A era valiente y gritona, siempre diciendo ¡ah! Cuando descubría algo nuevo. La E era elegante y presumida, estirando su sonido como si fuera una reina. La I era pequeñita y curiosa, haciendo preguntas con su I. La O era redonda y sorprendida, con su eterno ¡oh! Y la U era misteriosa y profunda, susurrando como el viento nocturno. Sebastián las amaba. En 3 días podía identificar cada vocal y reproducir sus sonidos. Pero Abril no se conformaba con eso. Convirtió las consonantes en compañeros de las vocales, cada uno con su historia propia. La M es como 2 montañas gemelas, explicaba Abril mientras dibujaba con tiza en una pizarra improvisada. Y cuando la M se encuentra con la A, se toman de la mano y dicen «ma», como cuando llamas a tu mamá. Los ojos de Sebastián brillaban. Por primera vez, las letras tenían sentido. No eran símbolos muertos en una página, sino seres vivos que interactuaban, que se unían para crear palabras que significaban cosas reales. Pero no todo era felicidad en la mansión. Valeria observaba desde la distancia con escepticismo mal disimulado. Cada tarde, cuando regresaba de sus compromisos sociales, pasaba frente a la habitación de Sebastián y escuchaba risas, risas. Su hijo, quien había pasado meses llorando y gritando, ahora reía con una empleada doméstica. «Es patético», le comentó a su mejor amiga, Sofía Mendoza Ruiz, durante un almuerzo en el club ecuestre. «Mi hijo aprende más con una campesina que con pedagogos de Oxford». Sofía, una mujer de la misma edad que Valeria, pero con 3 hijos perfectamente educados en internados suizos, sorbió su vino blanco con elegancia. «Deberías tener cuidado, Valeria. Las personas de clase baja tienen formas de infiltrarse, ganar confianza,
crear dependencias emocionales. Antes de que te des cuenta, esa muchacha tendrá más influencia sobre Sebastián que tú misma. Las palabras calaron profundo. Esa noche, Valeria entró sin avisar a la habitación de su hijo. Eran las 8 de la noche y Abril ya se había marchado, pero las huellas de su presencia estaban por todas partes. Las paredes tenían cartulinas de colores con letras gigantes. El suelo mostraba un camino trazado con cinta adhesiva, donde cada paso tenía una vocal diferente, y sobre la cama había cuadernos llenos de garabatos que, para sorpresa de Valeria, empezaban a parecerse a palabras reales. Sebastián estaba sentado en su escritorio, concentrado en copiar algo de un libro a un cuaderno. Cuando vio a su madre, su cuerpo se tensó automáticamente. «¿Qué haces?», preguntó Valeria acercándose. «Escribo palabras», respondió Sebastián bajito. «Abril dice que debo practicar cada noche». Valeria tomó el cuaderno. Con letra temblorosa pero legible, Sebastián había escrito: mamá, papá, casa, gato, sol, luna. Eran palabras simples, sí, pero eran palabras. Palabras reales escritas por su hijo que supuestamente no podía aprender. «¿Abril te ayudó con esto?», preguntó intentando mantener un tono neutral. Sebastián negó con la cabeza. «Lo hice solo. Abril dice que ya sé hacerlo. Solo necesito creer en mí». Algo extraño sucedió en el pecho de Valeria. Era una mezcla de orgullo y algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a los celos. Esa mujer, esa empleada sin educación formal, había logrado en días lo que ella no había conseguido en años. Y peor aún, su hijo hablaba de Abril con un cariño, una admiración que nunca había mostrado hacia ella. «Bien», dijo Valeria cerrando el cuaderno bruscamente, «pero no te confíes demasiado. Todavía tienes mucho que demostrar». La expresión de Sebastián se apagó como una vela. Valeria lo vio, reconoció el daño que acababa de infligir con sus palabras, pero su orgullo le impedía retractarse. Salió de la habitación con pasos rígidos, dejando atrás a un niño que volvía a sentirse pequeño e insuficiente. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Leonora Santillana estaba realizando investigaciones propias. Había contratado discretamente a un investigador privado para que averiguara todo sobre Abril Mendoza. Los resultados llegaron en un sobre manila que la anciana abrió con dedos ansiosos en la privacidad de su habitación. Abril Catalina Mendoza Ruiz, 26 años. Natural de Villanueva del Fresno, Extremadura, huérfana de padre desde los 8 años, madre fallecida cuando ella tenía 18, criada por su abuela materna, Dolores Ruiz, hasta los 22 años, sin antecedentes penales, sin educación universitaria, solo secundaria básica completada, pero había algo más, un detalle que hizo que Leonora sonriera con satisfacción cruel. Hace 3 años, Abril había dejado su pueblo abruptamente. Ninguno de sus vecinos sabía exactamente por qué, pero había rumores. Rumores sobre un maestro de escuela casado, sobre un escándalo, sobre promesas rotas y un corazón destrozado. Nada confirmado, todos susurros, pero suficiente para sembrar dudas. Leonora guardó el informe en un cajón cerrado con llave. No lo usaría todavía. Era demasiado pronto, pero cuando llegara el momento adecuado, esa información podría ser muy útil. Los días pasaban y el progreso de Sebastián era innegable. Al final de la primera semana podía leer frases simples completas. El gato come pescado. Mi mamá es bonita. El sol brilla fuerte. Frases que para cualquier niño de 6 años serían normales, pero para Sebastián representaban victorias monumentales. Ricardo asistió a una de las sesiones el viernes por la tarde. Se quedó en el umbral de la puerta, observando sin ser visto. Abril estaba sentada en el suelo con Sebastián y habían construido una ciudad entera con bloques de madera.
Cada edificio tenía un cartel con su nombre: panadería, hospital, escuela, parque. Muy bien, Sebastián, decía Abril con entusiasmo genuino. Ahora tú eres el alcalde de esta ciudad y debes escribir una carta invitando a todos los ciudadanos a una fiesta. ¿Qué dirías? Sebastián tomó un papel y con concentración absoluta comenzó a escribir. Su letra era irregular, las palabras tenían errores de ortografía, pero estaba escribiendo. Estaba creando frases con intención y significado. Cuando terminó, leyó en voz alta: «Queridos ciudadanos, hoy hay fiesta en el parque, todos convidados, gracias». Abril aplaudió. «Perfecto, ¿ves? Eres un escritor excelente. Ahora déjame enseñarte cómo se escriben correctamente algunas de estas palabras. ¿De acuerdo?». Y pacientemente, sin un ápice de frustración o condescendencia, Abril corrigió los errores, explicando cada regla ortográfica como si fuera un secreto mágico que compartía con un compañero de aventuras. Ricardo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que había pasado tiempo así con su hijo? ¿Cuándo había jugado con él sin mirar el reloj, sin pensar en reuniones y contratos y acciones de bolsa? Esa noche, Ricardo buscó a Abril antes de que se fuera. La encontró en la cocina, guardando los materiales que había usado durante el día. «Señorita Mendoza», llamó su atención. Abril se giró, sorprendida. «Señor Santillana, ¿sucede algo?». «Quería agradecerle», dijo Ricardo, y había emoción genuina en su voz. «Quería agradecerle por devolverme a mi hijo, por mostrarme que no estaba roto, que solo necesitaba a alguien que creyera en él de verdad». Abril sonrió, y Ricardo notó por primera vez que era realmente hermosa cuando sonreía así, con esa calidez que iluminaba todo su rostro. «Su hijo nunca estuvo roto, señor. Solo estaba perdido, como muchos de nosotros a veces». Había algo en sus palabras, una tristeza subyacente que sugería que hablaba desde la experiencia personal. Ricardo quiso preguntar, conocer más sobre esta mujer misteriosa que había entrado en sus vidas como un vendaval silencioso. Pero Abril ya estaba recogiendo su bolso y despidiéndose. Mientras la veía alejarse por el pasillo del servicio, Ricardo no notó la figura que los observaba desde las sombras del segundo piso. Leonora había visto el intercambio, había percibido algo en la forma en que su hijo miraba a la empleada. Y eso era peligroso, muy peligroso, porque en el mundo cuidadosamente estructurado de Leonora Santillana, las líneas entre clases no debían cruzarse jamás. Y si alguien intentaba hacerlo, ella se encargaría personalmente de recordarles cuál era su lugar. La guerra apenas comenzaba, y Abril Mendoza no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. El 10º día llegó con una sorpresa que nadie esperaba. Sebastián despertó temprano, incluso antes que el personal doméstico, y bajó corriendo a la cocina donde Carmela preparaba el desayuno familiar. En sus manos traía un papel doblado cuidadosamente. «¡Carmela! ¡Mira lo que hice!», gritó emocionado agitando el papel en el aire. La cocinera, sorprendida por la energía del pequeño que habitualmente arrastraba los pies hacia el comedor con desgano, limpió sus manos en el delantal y tomó el papel. Al desdoblarlo, sus ojos se abrieron como platos. Era una carta, escrita con la letra irregular pero determinada de un niño de 6 años. «Querida Abril, gracias por enseñarme a leer y escribir. Eres la mejor maestra del mundo. Ahora puedo leer cuentos yo solo. Ya no tengo miedo de las letras. Te quiero mucho. Tu alumno, Sebastián». «¡Ay, niño!», murmuró Carmela con los ojos húmedos. «Esto es precioso. Lo escribiste tú solito». Sebastián asintió con orgullo. «Anoche, cuando todos dormían. Quiero dárselo a Abril cuando llegue. ¿Crees que le gustará?». «Le va a encantar, cariño». Pero cuando Abril llegó esa mañana, traía en su rostro señales de preocupación. Había pasado una noche difícil.
Su compañera de apartamento, una de las chicas con quien compartía el alquiler, acababa de perder su trabajo, y Abril sabía que pronto tendría que cargar con una mayor parte de los gastos. El salario triplicado que Ricardo le estaba pagando ayudaba. Pero ¿qué pasaría cuando terminaran las 2 semanas? Volvería a ser simplemente la limpiadora invisible. Sebastián corrió hacia ella en cuanto la vio entrar por la puerta de servicio. «Abril, Abril, tengo algo para ti». Le entregó la carta con una sonrisa radiante. Abril la leyó y sintió que el corazón se le derretía. Sin importarle quién pudiera verla, se arrodilló y abrazó al niño con fuerza. «Es la carta más hermosa que he recibido en toda mi vida», susurró contra su cabello. «La guardaré para siempre». Lo que ninguno notó fue que Valeria había bajado temprano esa mañana y había presenciado toda la escena desde el umbral del comedor. Vio el abrazo, vio la devoción en los ojos de su hijo hacia esa mujer y sintió algo retorciéndose en su interior como una serpiente venenosa. La sesión de esa mañana fue particularmente productiva. Abril había traído un libro diferente, uno de su propia colección, una edición gastada de fábulas de Esopo que su abuela le había regalado cuando era niña. «Hoy vamos a leer juntos», anunció. «Tú leerás una página, yo leeré la siguiente. Y cuando encontremos una palabra difícil, la descubriremos juntos. ¿De acuerdo?» Sebastián tomó el libro con reverencia. Empezó a leer la fábula del león y el ratón, tropezando con algunas palabras, pero negándose a rendirse. Cuando terminó su página, miró a Abril con ojos brillantes, esperando aprobación. «Excelente», elogió ella. «Ahora, ¿qué crees que significa esta historia? ¿Qué nos enseña?» Y así comenzó una conversación sobre moral, sobre bondad, sobre cómo incluso los más pequeños pueden hacer grandes diferencias. Era una lección que iba más allá de la lectura, que tocaba el corazón y formaba el carácter. Al mediodía, cuando Abril salió a tomar un breve descanso en el jardín trasero, fue interceptada por Valeria. «Necesito hablar contigo», dijo la señora Santillana sin preámbulos. Abril sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Por supuesto, señora. ¿En qué puedo servirle?» Valeria encendió un cigarrillo, un hábito que solo practicaba cuando estaba nerviosa o enojada. Exhaló el humo lentamente antes de hablar. «Mi hijo te adora. ¿Te das cuenta de eso?» «Sebastián es un niño maravilloso», respondió Abril cautelosamente. «Es un placer trabajar con él». «No respondiste mi pregunta». Los ojos de Valeria eran duros como diamantes. «Te pregunté si te das cuenta de que mi hijo te adora, más de lo que me adora a mí, su propia madre». Abril no supo qué decir. Cualquier respuesta parecía una trampa. «He sido una mala madre», continuó Valeria, y había algo quebrado en su voz. «Lo sé, he estado más preocupada por las apariencias, por lo que piensen los demás, que por lo que realmente necesita mi hijo. Pero eso no significa que vaya a permitir que una extraña ocupe mi lugar. Señora Santillana, yo nunca pretendería...» «No me interrumpas». Valeria dio otra calada a su cigarrillo. «Terminarás tu trabajo, las 2 semanas que acordamos. Si Sebastián demuestra que puede leer y escribir en la evaluación que hemos programado, recibirás tu pago completo y una bonificación generosa. Pero después de eso, terminarás tu relación con mi hijo. ¿Está claro?» Abril sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero él necesita continuidad. No puede simplemente...» «Contrataremos a un tutor apropiado que continúe con tus métodos. Ya he hablado con una agencia en Barcelona que tiene pedagogos especializados en niños con dificultades de aprendizaje. Sebastián estará en buenas manos». «¿Buenas manos?» Abril sintió la rabia burbujear en su interior. Como las buenas manos de los 5 tutores anteriores que lo hicieron sentir estúpido e inútil.
Sebastián no necesita otro profesional distante. Necesita amor. Necesita... La bofetada llegó tan rápido que Abril no tuvo tiempo de esquivarla. El sonido resonó en el jardín como un disparo. Valeria tenía la mano temblorosa y los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Cómo te atreves?», siseó. «¿Cómo te atreves a decirme lo que mi hijo necesita? Eres una empleada, una don nadie que limpia suelos. No tienes ningún derecho». «Tengo el derecho que me da haber salvado a ese niño de la desesperación». Abril tocó su mejilla ardiente pero mantuvo la mirada firme. «Tengo el derecho que me da haber visto su dolor y haber hecho algo al respecto mientras ustedes, su propia familia, solo pensaban en deshacerse de él enviándolo a Suiza». Valeria retrocedió como si le hubieran abofeteado de vuelta. «Sal de mi vista. Ahora». Abril se dio la vuelta y caminó de regreso a la mansión con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Había cruzado una línea invisible. Había hablado de más. Había desafiado a la señora de la casa. Probablemente perdería su trabajo antes de que terminaran las 2 semanas. Pero mientras caminaba por el pasillo, sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Sebastián había salido de su habitación y la había visto desde la ventana. «¿Estás bien?», preguntó el niño con preocupación. «Vi a mamá hablando contigo. Parecía enojada». Abril se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «Estoy bien, campeón. Solo una pequeña discusión de adultos. Nada importante». Pero Sebastián vio la marca roja en su mejilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fue por mi culpa, ¿verdad? Todo siempre es mi culpa». «No», dijo Abril con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «Nada de esto es tu culpa, ¿me oyes? Tú eres perfecto exactamente como eres. Y lo que sea que pase, quiero que recuerdes algo muy importante. Las letras que aprendiste son tuyas para siempre. Los libros que ahora puedes leer no te los puede quitar nadie. El conocimiento que tienes en tu cabeza es tuyo, y solo tuyo. ¿Entiendes?». Sebastián asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Te vas a ir?». La pregunta atravesó a Abril como una lanza. No podía mentirle. «No lo sé, cariño. Pero pase lo que pase, estos días contigo han sido los más especiales de mi vida, y siempre, siempre voy a estar orgullosa de ti». Esa noche, Leonora convocó a una reunión familiar en el salón principal. Ricardo, Valeria y ella se sentaron en los sofás de terciopelo francés, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de mármol. «Necesitamos discutir el futuro de la situación con la empleada», comenzó Leonora sin rodeos. «Madre, la evaluación es en 4 días», dijo Ricardo. «Después de eso tomaremos decisiones». «La decisión ya está tomada», intervino Valeria, encendiendo otro cigarrillo con manos nerviosas. «Esa mujer se va cuando termine su periodo de prueba. Ya hablé con ella». Ricardo frunció el ceño. «¿Sin consultarme?». «Es mi hijo, Ricardo. No necesito tu permiso para protegerlo de influencias inapropiadas». «¿Influencias inapropiadas?». Ricardo alzó la voz. «¿Le llamas influencia inapropiada a la única persona que ha logrado que Sebastián sonría, que aprenda, que recupere su confianza?». «Le llamo influencia inapropiada», respondió Leonora con voz helada, «a una empleada que está creando una dependencia emocional peligrosa en un niño vulnerable. He visto cómo la mira Sebastián, como si ella fuera su salvadora, su madre sustituta. Porque ella actúa como una madre de verdad», espetó Ricardo mirando a Valeria. «Algo que algunas personas en esta habitación parecen incapaces de hacer». Valeria se puso pálida. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque es la verdad. Abril Mendoza ha demostrado en 10 días más amor y dedicación hacia nuestro hijo que nosotros en 6 años». El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Leonora observaba el intercambio con ojos calculadores, como un general estudiando un campo de batalla. «Ricardo tiene razón en algo», dijo finalmente.
Esa mujer ha logrado resultados. Pero también tiene razón Valeria en sus preocupaciones. La solución es simple. Después de la evaluación, si Sebastián aprueba, ofreceremos a la señorita Mendoza un puesto permanente como tutora, con un salario apropiado, por supuesto, pero bajo estrictas condiciones y límites bien definidos. ¿Qué tipo de límites?, preguntó Ricardo con suspicacia. Horarios fijos, nada de sesiones improvisadas o encuentros casuales, relación estrictamente profesional y supervisión constante. Leonora sonrió fríamente. Si va a trabajar con nuestro heredero, debe hacerlo bajo nuestras reglas, completamente bajo nuestro control. Era una jaula de oro, una trampa disfrazada de oportunidad, y todos en esa habitación lo sabían. La pregunta era, ¿estaría dispuesta Abril a entrar en ella? Los últimos 4 días antes de la evaluación transcurrieron bajo una tensión casi insoportable. Abril sentía las miradas constantes del personal, los susurros que cesaban cuando ella entraba a una habitación, las sonrisas forzadas de Carmela que intentaban ocultar la preocupación. Todo el mundo en la mansión sabía que algo grande estaba por suceder. La evaluación de Sebastián no era simplemente una prueba académica. Era un juicio que determinaría el futuro de varios destinos entrelazados. Abril duplicó sus esfuerzos. Cada sesión con Sebastián era cuidadosamente planificada para reforzar lo aprendido mientras introducía nuevos desafíos. El niño respondía maravillosamente, absorbiendo conocimiento como una esponja sedienta. Ya podía leer cuentos completos, escribir frases coherentes y hasta había comenzado a realizar sumas y restas básicas usando objetos concretos. ¿Por qué estás triste, Abril?, preguntó Sebastián una tarde mientras practicaban caligrafía. Abril se sobresaltó. Había estado tan perdida en sus pensamientos oscuros que no se dio cuenta de que su rostro la traicionaba. No estoy triste, cielo, solo un poco cansada. Mientes mal, dijo Sebastián con la honestidad brutal de los niños. Tienes los ojos como mi papá cuando piensa que nadie lo ve, tristes y preocupados. Abril suspiró. A veces olvidaba cuán perceptivo era este niño. Es que tengo miedo de decepcionarte. ¿A mí? Sebastián parecía genuinamente confundido. Pero tú nunca me decepciones. Eres la mejor. La evaluación es pasado mañana. ¿Qué pasa si no apruebas? ¿Qué pasa si los evaluadores son como tus antiguos tutores y te ponen nervioso? Sebastián se quedó pensativo. Luego, con una madurez sorprendente para sus 6 años, dijo, «Entonces fallaré, pero no por tu culpa. Será porque ellos no saben cómo hablarme, como tú siempre dices. ¿Y si me envían lejos a ese internado en Suiza?» Su voz se quebró un poco. «Al menos me iré sabiendo leer. Me llevaré libros y cuando me sienta solo, leeré las historias que tú me enseñaste. Y será como si siguieras conmigo». Abril sintió las lágrimas quemándole los ojos. Abrazó a Sebastián con fuerza, este niño extraordinario que había aprendido a ser valiente en medio del rechazo, que había encontrado esperanza en las páginas de los libros. «No te van a enviar a ningún lado», susurró contra su cabello. «Te lo prometo». Era una promesa peligrosa, una que tal vez no podría cumplir, pero en ese momento Abril habría prometido cualquier cosa para borrar el miedo de los ojos de ese niño. Esa noche, mientras organizaba los materiales de estudio en la habitación de Sebastián, después de que el niño se durmiera, escuchó la puerta abrirse suavemente. Se giró esperando ver a alguna de las doncellas, pero encontró a Ricardo Santillana en el umbral. «Señor», dijo Abril sobresaltada, «no lo escuché llegar. Perdona si te asusté». Ricardo entró y cerró la puerta tras de sí, un gesto que hizo que Abril se tensara automáticamente. «Quería hablar contigo antes de la evaluación». «¿Sobre qué?» Ricardo miró alrededor de la habitación. Las paredes seguían decoradas con las creaciones de Abril y Sebastián. Letras de colores, dibujos con palabras escritas debajo,
mapas del tesoro donde cada X marcaba una nueva palabra aprendida. Cuando entré a esta habitación hace 2 semanas, era una celda dorada, hermosa pero vacía. Ahora es... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Ahora es un hogar, un lugar donde un niño es feliz. Su hijo merece ser feliz, señor. Por favor, llámame Ricardo. Boo se sentó en la silla del escritorio infantil, luciendo extrañamente fuera de lugar entre los pequeños muebles decorados. Y tiene razón. Merece ser feliz. Merece mucho más de lo que le hemos dado. Abril no respondió, sin saber a dónde conducía esta conversación. Mi madre tiene planes, continuó Ricardo. Planes para ti, para Sebastián, para toda esta situación. Te ofrecerá un puesto permanente después de la evaluación, pero con condiciones que básicamente te convertirían en una empleada más controlada, observada, limitada. Ya lo sospechaba. ¿Y aceptarías, sabiendo que estarías en una jaula, aunque sea una jaula cómoda? Abril se sentó en el borde de la cama de Sebastián. Hace 3 años, dejé mi pueblo huyendo de un hombre que creía que podía controlarme. Juré que nunca más dejaría que nadie decidiera mi vida por mí. Pero miró hacia donde Sebastián dormía pacíficamente en su cama. Ese niño necesita estabilidad, necesita continuidad. Si puedo darle eso, incluso bajo reglas estrictas, quizás valga la pena. Ricardo la observó con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. ¿Qué te pasó en tu pueblo, Abril? ¿Por qué huiste? Abril cerró los ojos. Eran recuerdos dolorosos que había intentado enterrar bajo capas de trabajo duro y silencio. Había un maestro. Rodrigo Maldonado se llamaba. Era el director de la escuela donde yo trabajaba como asistente después de terminar la secundaria. ¿Te hizo daño? Peor. Me hizo creer en un futuro que nunca existió. Abril soltó una risa amarga. Me prometió matrimonio. Me dijo que dejaría a su esposa. Yo era tan joven, tan ingenua. Cuando quedé embarazada, él se detuvo abruptamente, sorprendida por su propia confesión. No había planeado contarle esto a nadie, especialmente no a Ricardo Santillana. Pero Ricardo no parecía escandalizado o decepcionado, solo esperaba pacientemente a que ella continuara. Él me ofreció dinero para un aborto, continuó Abril con voz temblorosa. Dijo que arruinaría su carrera, su familia respetable. Yo me negué, pero 3 meses después tuve un aborto espontáneo de todas formas. Mi cuerpo decidió por mí. Las lágrimas rodaban libremente ahora. Toda la escuela se enteró. Los rumores me convirtieron en la villana, la cazafortunas que intentó atrapar al respetable director. Nadie me creyó cuando conté la verdad. Ni siquiera mi propia abuela me creyó al principio. ¿Por eso viniste a Madrid? Huí a Madrid, con 1000 euros en el bolsillo y un corazón roto en pedazos. Pasé el primer año limpiando oficinas en turnos nocturnos, durmiendo en albergues baratos, invisible para todos. Y cuando finalmente conseguí estabilidad, juré que nunca más dejaría que un hombre con poder me hiciera sentir pequeña. Ricardo se levantó y se acercó a ella. Abril se tensó, esperando juicio o lástima. Pero Ricardo simplemente extendió su mano. Gracias por confiar en mí con tu historia, y lamento profundamente lo que te pasó. Ese hombre era un cobarde que no merecía ni un segundo de tu tiempo. Abril tomó su mano, sorprendida por la calidez del gesto. ¿Por qué me cuentas todo esto sobre los planes de tu madre? ¿Por qué me adviertes? Porque creo que mereces saber en qué te estás metiendo, y porque... Ricardo vaciló, como si estuviera a punto de cruzar una línea peligrosa. Porque me importas. Tú y tu bienestar me importan. No solo como la tutora de mi hijo, sino como persona. Había algo en sus ojos. Una intensidad que hizo que el corazón de Abril latiera más rápido. Era peligroso.
Este hombre era casado, era su empleador, pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Los mismos errores, los mismos patrones que la habían destruido antes amenazaban con repetirse. «Deberías irte», susurró Abril retirando su mano. «No es apropiado que estés aquí». Ricardo asintió lentamente. «Tienes razón, pero antes de irme, quiero que sepas algo. Pase lo que pase en la evaluación, pase lo que pase con las negociaciones con mi madre, yo voy a asegurarme de que estés protegida, de que Sebastián esté protegido. Te doy mi palabra». Cuando Ricardo salió de la habitación, Abril se quedó sentada en la penumbra temblando. Había abierto heridas que creía cerradas. Había sentido una conexión peligrosa con un hombre que no podía tener. Y había hecho una promesa a un niño que dependía de ella. Todo estaba desmoronándose o uniéndose de formas que no podía predecir. Y lo único seguro era que la evaluación de pasado mañana cambiaría todo. A 2 pisos de distancia, en su suite privada, Valeria Santillana observaba por la ventana con un vaso de vino blanco en la mano. Había visto a Ricardo entrar en la habitación de Sebastián. Había notado cuánto tiempo permaneció allí. Y había visto la expresión en su rostro cuando salió. Conocía esa expresión. Era la misma que Ricardo tenía cuando la cortejaba años atrás, antes de que el matrimonio y las responsabilidades mataran cualquier chispa de pasión entre ellos. Tomó su teléfono y marcó un número que había guardado esa misma tarde. Cuando respondieron, su voz era fría y decidida. «Señor Montenegro, soy Valeria de Santillana. Sobre la investigación adicional que discutimos, quiero que profundices. Todo lo que puedas encontrar sobre Abril Mendoza, todo, los escándalos pasados, las relaciones, cualquier cosa que podamos usar, el precio no es problema». Colgó con una sonrisa satisfecha. Si esa empleada pensaba que podía infiltrarse en su familia, que podía robarle el afecto de su hijo y ahora quizás de su esposo, estaba completamente equivocada. Valeria de Santillana protegía lo que era suyo y destruía a quien se atreviera a amenazarlo. La tormenta se acercaba y Abril Mendoza estaba directamente en su camino. El día de la evaluación amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo reflejara la tensión que saturaba cada rincón de la mansión santillana. Abril había dormido apenas 2 horas, despertándose constantemente con pesadillas donde Sebastián lloraba mientras lo arrastraban hacia un avión rumbo a Suiza. Llegó a la mansión más temprano que nunca, a las 4:30 de la madrugada. Necesitaba preparar todo perfectamente, asegurarse de que Sebastián tuviera las mejores condiciones posibles para demostrar lo que había aprendido. Cuando subió al 2.º piso, encontró una luz encendida en la habitación del niño. Su corazón dio un vuelco. ¿Sebastián no había podido dormir tampoco? Tocó suavemente antes de entrar. Sebastián estaba sentado en su cama, aún en pijama, rodeado de todos los libros que habían leído juntos durante esas 2 semanas. «¿Qué haces despierto, campeón?», preguntó Abril, sentándose a su lado. «Tengo miedo», confesó el niño con voz pequeña. «¿Y si me olvido todo? ¿Y si las letras vuelven a ser solo rayas sin sentido?». Abril tomó su rostro entre sus manos con ternura. «¿Sabes qué es lo más mágico del conocimiento? Una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. Las letras ya son tus amigas, Sebastián. No van a abandonarte solo porque haya gente extraña mirándote. ¿Estarás conmigo durante la prueba?». «No me lo han permitido», respondió Abril con honestidad. «Pero estaré justo afuera de la puerta. Y cada vez que te sientas nervioso, recuerda que estoy ahí, creyendo en ti con todo mi corazón». Sebastián asintió y se acurrucó contra ella. Permanecieron así hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrar entre las cortinas. A las 9 en punto, llegaron los evaluadores. Eran 3.
la doctora Inmaculada Vargas, una pedagoga de Barcelona con 30 años de experiencia. El profesor Esteban Ochoa, especialista en trastornos del aprendizaje del Hospital Niño Jesús. Y la licenciada Patricia Solís, psicóloga infantil recomendada por la propia Leonora. La familia completa se reunió en el salón principal para recibirlos. Ricardo vestía un traje impecable, pero sus ojeras delataban una noche sin sueño. Valeria lucía perfecta como siempre, maquillaje impecable y vestido de firma, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza de café. Leonora era la única que parecía completamente serena, sentada en su sillón como una reina en su trono. «Bienvenidos», saludó Ricardo estrechando manos. «Agradecemos que hayan venido con tan poca anticipación». La doctora Vargas, una mujer de unos 50 años con cabello recogido en un moño estricto y gafas de montura metálica, sonrió profesionalmente. Cuando la familia Santillana llama, uno responde. Entendemos que el caso del pequeño Sebastián ha sido complejo. Esa es una forma elegante de decirlo, murmuró Valeria. ¿Dónde está el niño?, preguntó el profesor Ochoa, un hombre corpulento con barba canosa. Preparándose, respondió Ricardo. Su tutora lo está ayudando a vestirse. Ah, sí, la famosa tutora. La licenciada Solís, una mujer joven de unos 35 años con aire de suficiencia, intercambió una mirada significativa con Leonora. Nos han contado que es bastante poco convencional. Es efectiva, dijo Ricardo firmemente. Eso es lo único que importa. Leonora intervino con voz melosa. Por supuesto, queremos una evaluación completamente objetiva. Por eso, hemos solicitado que la señorita Mendoza no esté presente durante las pruebas. No queremos que su presencia influya en el desempeño de Sebastián. Abril, que había estado escuchando desde el pasillo, sintió que se le helaba la sangre. Había estado preparando a Sebastián para que ella estuviera cerca, para que supiera que tenía apoyo. Esto cambiaba todo. Cuando bajaron las escaleras, Sebastián iba vestido con un suéter azul marino y pantalones grises, luciendo como el perfecto niño aristócrata. Pero Abril podía ver el terror mal disimulado en sus ojos verdes. «Estarás bien», susurró apretando su mano. «Recuerda, las letras son tus amigas». Los evaluadores condujeron a Sebastián hacia la biblioteca, donde habían preparado una mesa con diversos materiales de prueba. Ricardo intentó seguirlos, pero la doctora Vargas lo detuvo gentilmente. «Es mejor que esperemos afuera, señor Santillana. Los niños tienden a desempeñarse mejor sin la presión de la familia observando». La puerta de la biblioteca se cerró, y con ella las esperanzas de Abril de poder apoyar a Sebastián directamente. Se sentó en el pasillo, en el suelo, con la espalda contra la pared, ignorando las miradas de desaprobación de Leonora. Dentro de la biblioteca, Sebastián se sentó en una silla que le quedaba grande, con los pies colgando sin tocar el suelo. Los 3 evaluadores lo rodeaban como buitres estudiando una presa. «Bien, Sebastián», comenzó la doctora Vargas con tono condescendiente que pretendía ser amable. «Vamos a hacer algunas actividades juntos. No es un examen, solo queremos ver qué has aprendido. ¿De acuerdo?» Sebastián asintió sin hablar. Su garganta estaba cerrada por el miedo. Le pusieron delante un libro infantil sencillo, con ilustraciones coloridas y texto grande. «¿Puedes leer esto para nosotros?» Sebastián miró la página. Las letras comenzaron a bailar frente a sus ojos. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Intentó recordar las voces que Abril le había enseñado, cómo la A gritaba y la E presumía, pero todo se mezclaba en su cabeza. «Tómate tu tiempo», dijo el profesor Ochoa, aunque su tono sugería impaciencia. Sebastián empezó a leer tropezando con cada palabra. El gagagato, cocom, pescado. «Bien, bien»,
lo interrumpió la licenciada Solís tomando notas rápidamente. «Ahora, ¿puedes escribir tu nombre completo aquí?» Le pusieron delante un papel y un lápiz. La mano de Sebastián temblaba. Escribió Sebastián con letra irregular, pero cuando llegó a Santillana, confundió las letras. Santilana escribió, olvidando una L. Los tres evaluadores intercambiaron miradas. No eran las miradas de aliento que Abril siempre le daba, eran las miradas que decían, tal como pensábamos, este niño tiene problemas. «Sebastián», dijo la doctora Vargas inclinándose hacia adelante, «¿entiendes lo que lees? ¿Puedes decirme de qué trataba el cuento del gato?» Pero Sebastián ya no escuchaba. Las voces se habían vuelto un zumbido distante. Las paredes de la biblioteca parecían cerrarse sobre él. Era exactamente como con todos los otros tutores, las mismas miradas de decepción, el mismo sentimiento de ser un fracaso. «El gato», comenzó, pero su voz se quebró. «El gato, yo, no». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía detenerse. Todo el progreso, toda la confianza que había construido con Abril se estaba desmoronando como un castillo de arena bajo una ola gigante. Afuera, Abril escuchó el llanto y no pudo contenerse más. Abrió la puerta de golpe, ignorando los gritos de protesta de Leonora que estaba justo detrás. «¡Sebastián!». El niño levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. Al ver a Abril, extendió sus brazos como un náufrago hacia un salvavidas. «Esto es completamente inapropiado», espetó la licenciada Solís poniéndose de pie. «Señorita, debe retirarse inmediatamente». Pero Abril ignoró a todos, se arrodilló frente a Sebastián y secó sus lágrimas con sus manos. «Oye, mírame. Mírame a los ojos». Sebastián obedeció, sus sollozos convirtiéndose en hipidos entrecortados. «¿Recuerdas lo que te dije sobre las letras? ¿Que eran tus amigas?» Sebastián asintió. «Pues tus amigas siguen aquí. No se han ido a ningún lado, y yo tampoco. Respira conmigo. 1, 2, 3». Respiraron juntos, profundo y lento. Poco a poco, el pánico en los ojos de Sebastián comenzó a disiparse. «Ahora», dijo Abril suavemente, «muéstrame lo que sabes hacer, no para ellos, no para tu familia, para ti, para demostrar que todo lo que hemos trabajado juntos fue real». Se levantó y retrocedió hacia la puerta, pero sin salir completamente. Los evaluadores la miraban con una mezcla de irritación y curiosidad. Sebastián respiró profundo una vez más. Tomó el libro y comenzó a leer de nuevo, esta vez con la voz más firme. «El gato come pescado en el jardín, el perro ladra a la luna, los pájaros cantan en el árbol». Las palabras fluían ahora. No perfectamente, pero con comprensión genuina. Cuando terminó, miró el papel donde había escrito mal su apellido, tachó el error y lo corrigió. «Santillana», escribió claramente, con las 2 L. Los evaluadores quedaron en silencio. El cambio había sido dramático, imposible de ignorar. «Fascinante», murmuró el profesor Ochoa. «Absolutamente fascinante». El bloqueo emocional era casi total hasta que apareció su figura de apego seguro, completó la doctora Vargas, mirando a Abril con nuevos ojos. «Este niño no tiene ningún trastorno de aprendizaje, tiene trauma emocional que se manifiesta como bloqueo cognitivo. Y aparentemente esta joven ha logrado crear un ambiente donde ese trauma no domina». La licenciada Solís, la única que parecía decepcionada por el resultado positivo, escribió furiosamente en su libreta: «Aún así, la dependencia emocional que muestra hacia la tutora es preocupante. No es saludable». «Con el debido respeto, licenciada», interrumpió la doctora Vargas, «lo que no es saludable es un niño que llora todas las noches porque se siente un fracaso. Lo que veo aquí es un vínculo pedagógico exitoso que debe ser nutrido, no destruido».
Ricardo, que había entrado justo detrás de Abril, sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Valeria, en cambio, parecía a punto de desmayarse, aunque no quedaba claro si era de alivio o de otra emoción más oscura. Y Leonora, observando todo desde el umbral, recalculaba sus planes con la frialdad de un estratega militar. Las cosas no habían salido exactamente como esperaba, pero aún tenía cartas por jugar. El juego apenas comenzaba. La reunión posterior a la evaluación se llevó a cabo en el despacho de Ricardo. Los 3 evaluadores presentaban sus conclusiones mientras la familia escuchaba con atención variable. Leonora mantenía su expresión neutra. Valeria bebía té con manos temblorosas, y Ricardo miraba ocasionalmente hacia donde Abril permanecía de pie cerca de la puerta, técnicamente presente, pero claramente separada del círculo familiar. «Nuestro diagnóstico es unánime», declaró la doctora Vargas, ajustando sus gafas mientras revisaba sus notas. «Sebastián no presenta ninguna deficiencia cognitiva. Su coeficiente intelectual está dentro del rango normal alto. La comprensión lectora es apropiada para su edad, incluso ligeramente avanzada considerando que hace apenas 2 semanas no podía leer. Entonces, ¿cuál fue el problema durante todos estos meses?», preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante. El profesor Ochoa tomó la palabra. «Ansiedad de desempeño severa combinada con presión parental extrema. Cada vez que Sebastián se enfrentaba a una tarea académica, su sistema nervioso entraba en modo de pánico. El cortisol bloqueaba literalmente su capacidad de procesar información. Es un círculo vicioso. Falla porque está ansioso y la ansiedad aumenta porque falla. Pero con la señorita Mendoza eso no sucede», añadió la doctora Vargas mirando directamente a Abril. «¿Cuál es su secreto? ¿Qué hace usted diferente?». Abril, sorprendida de ser directamente interpelada, carraspeó antes de responder. «No hay ningún secreto. Simplemente lo trato como a un niño, no como un proyecto que necesita ser arreglado. Celebro sus logros, no me enfoco en sus errores. Y sobre todo, le permito fallar sin consecuencias catastróficas». «Le permite fallar», repitió Valeria con amargura. «¡Qué concepto tan revolucionario!». La licenciada Solís, que hasta ahora había permanecido callada, finalmente intervino. «Sin embargo, debemos abordar la evidente dependencia emocional. Lo que presenciamos hoy fue un colapso total hasta que apareció la señorita Mendoza. ¿Qué sucederá cuando ella no esté disponible? ¿En la escuela? ¿En la universidad? ¿En su vida adulta?». «Por eso, precisamente», respondió la doctora Vargas con firmeza, «recomendamos que la señorita Mendoza continúe como tutora principal de Sebastián, pero con un plan gradual de independización. No podemos cortar abruptamente este vínculo sin causar un daño potencialmente irreversible. Lo que necesitamos es estructura, no separación». Leonora finalmente habló, su voz fría como el hielo. «¿Y qué garantías tenemos de que la señorita Mendoza está cualificada para un rol tan crucial en la educación de nuestro heredero? No tiene títulos, no tiene formación pedagógica formal». «Con el debido respeto, señora Santillana», interrumpió el profesor Ochoa, «he visto pedagogos con doctorados causar más daño que beneficio. Lo que su nieto necesita no es más teoría educativa, necesita exactamente lo que esta joven le está proporcionando: seguridad emocional y metodología adaptada a su estilo de aprendizaje particular». Ricardo se puso de pie. «Entonces está decidido. Abril, te ofrezco un puesto permanente como tutora privada de Sebastián. El salario será de 3.000 euros mensuales, con beneficios completos y un contrato de 1 año renovable. ¿Aceptas?». Abril sintió que el mundo giraba. 3.000 euros. Era más de lo que había soñado ganar en años.
Podría conseguir su propio apartamento, ayudar a su familia en el pueblo, tener seguridad por primera vez desde que llegó a Madrid. Pero antes de que pudiera responder, Valeria soltó una carcajada histérica. ¡3.000 euros! Ricardo, estás loco. Eso es más de lo que ganan profesores universitarios. Vale cada céntimo si significa que nuestro hijo sea feliz y aprenda. ¿Y qué pasa conmigo? La voz de Valeria subió una octava. ¿Qué pasa con mi papel como madre? ¿Simplemente me reemplazan con la empleada del mes? Nadie te está reemplazando, Valeria. Claro que sí. Valeria se levantó bruscamente, tirando su taza de té, que se estrelló contra el suelo. Vi cómo te mira, Ricardo. Vi cómo la miras tú. Y vi cómo Sebastián corre hacia ella como si ella fuera su madre de verdad. Ella está destruyendo esta familia. El silencio que siguió fue absoluto. Los evaluadores intercambiaron miradas incómodas. Leonora observaba la escena con interés calculador, y Abril sintió como si le hubieran arrancado el piso bajo los pies. «Eso no es cierto», dijo Abril con voz temblorosa. «Yo nunca, nunca qué». Valeria se giró hacia ella como una furia. ¿Nunca intentaste seducir a mi esposo? ¿Nunca robaste el afecto de mi hijo? ¿Nunca fantaseaste con ocupar mi lugar en esta familia? «Valeria, suficiente», rugió Ricardo. Pero Valeria estaba más allá de la razón. Abrió su bolso y sacó un sobre, el mismo que el investigador privado le había entregado esa mañana. ¿Quieren saber quién es realmente Abril Mendoza? ¿La santa salvadora de niños? No, susurró Abril, reconociendo el sobre. Sabía lo que contenía. Los fantasmas de su pasado habían llegado a cobrar su deuda. Valeria comenzó a leer con voz teatral. Abril Catalina Mendoza Ruiz, expulsada de su pueblo natal por seducir a un hombre casado, el director de la escuela local. Quedó embarazada intentando atraparlo en matrimonio. Cuando él se negó a dejar a su familia por ella, lo acusó falsamente de abuso. La investigación posterior reveló que ella había sido la agresora, persiguiéndolo constantemente hasta... «¡Eso es mentira!», gritó Abril con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Él fue quien me persiguió a mí. Él fue quien mintió». «Por supuesto, siempre es culpa del hombre, ¿verdad?». Valeria sonrió con crueldad. «Y ahora repites el mismo patrón aquí, infiltrándote en nuestra familia, manipulando a un niño vulnerable, coqueteando con mi esposo». «Ya basta», ordenó la doctora Vargas poniéndose de pie. «Esto se ha salido completamente de control. Señora Santillana, sea lo que sea que ocurrió en el pasado de la señorita Mendoza, no cambia el hecho de que su hijo la necesita ahora». «Mi hijo necesita estabilidad», replicó Valeria, «no una mujer con un historial de destruir familias». Abril no pudo soportarlo más. Salió corriendo del despacho, las lágrimas cegándola mientras atravesaba los pasillos de la mansión. Escuchó a Ricardo gritando su nombre, pero no se detuvo. Necesitaba aire, necesitaba escapar, necesitaba... Chocó contra algo, o más bien alguien. Cuando levantó la vista a través de sus lágrimas, vio a Sebastián. El niño debía haber estado esperando afuera del despacho, escuchando todo. «¿Te vas?», preguntó con voz quebrada. «Por lo que dijo mamá». Abril se arrodilló frente a él, sin importarle que sus lágrimas siguieran cayendo. «Sebastián, mi mamá miente», dijo Sebastián con una certeza sorprendente para un niño de 6 años. «Tú no eres mala, tú me salvaste». «Cielo, es complicado. Los adultos a veces... No me importa lo que dijeron de ti», interrumpió Sebastián abrazándola con fuerza. «Tú eres buena, lo sé, y si te vas, voy a... Su voz se quebró en sollozos. «Voy a morirme». Abril lo apretó contra su pecho, sintiendo cómo el corazón se le partía en 1000 pedazos. Este niño, este hermoso y valiente niño, había puesto toda su fe en ella. Y ahora,
por culpa de sus errores pasados, por culpa de un sistema que siempre culpaba a la mujer pobre sobre el hombre poderoso, estaba a punto de decepcionarlo. «Señorita Mendoza», era la voz de Leonora, fría, pero no hostil. La anciana había seguido a Abril hasta el pasillo. «Acompáñeme, por favor. Necesitamos hablar en privado». Abril besó la frente de Sebastián. «Ve con Carmela a la cocina, ¿sí? Te prometo que no me iré sin despedirme». Sebastián asintió reluctante y se alejó mirando atrás cada pocos pasos, como si temiera que Abril desapareciera si la perdía de vista. Leonora condujo a Abril a su salón privado en el ala este de la mansión. Era una habitación elegante, llena de antigüedades y retratos de ancestros santillana que miraban con ojos severos desde las paredes. «Siéntate», ordenó Leonora señalando un sofá de terciopelo. Abril obedeció, sintiéndose como una acusada frente a un juez. Leonora se sirvió un brandy antes de hablar. «Sé la verdad sobre lo que pasó en tu pueblo». Abril levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué?» «Contraté mi propio investigador, uno competente, no como el mediocre que empleó mi nuera». Leonora tomó un sorbo de su copa. «Hablé con tu abuela, con vecinos que te conocían de verdad. Sé que ese hombre, Rodrigo Maldonado, era un depredador que tenía historial de comportamiento inapropiado con empleadas jóvenes. Sé que tú fuiste su víctima, no su cómplice». Abril se quedó sin palabras. De todas las personas, Leonora era la última de quien esperaba comprensión. «Entonces, ¿por qué?», logró preguntar. «¿Por qué permitiste que Valeria me humillara así?» Leonora sonrió, pero era una sonrisa triste, porque necesitaba ver cómo reaccionarías bajo presión extrema. Necesitaba saber si eras lo suficientemente fuerte para sobrevivir en este mundo cruel donde mi nieto vive. Y lo eres. Se acercó a Abril y le entregó un sobre diferente, mucho más grueso. «Esto es un contrato, no el que ofreció mi hijo, sino uno mejor. 5.000 euros mensuales, apartamento privado en la propiedad, beneficios de salud completos y, lo más importante, protección legal contra cualquier intento de Valeria o de cualquier otro de difamarte o expulsarte». Abril abrió el sobre con manos temblorosas. El contrato era real, legalmente vinculante. «No entiendo. ¿Por qué harías esto?» «Porque amo a mi nieto», respondió Leonora simplemente. «Y porque reconozco cuando alguien tiene un don genuino. Tú no solo enseñas a Sebastián a leer, le enseñas a creer en sí mismo. Eso no tiene precio. Pero Valeria es mi responsabilidad, no la tuya. Ella aprenderá a aceptar esta situación o enfrentará consecuencias. Esta familia ha sido controlada por apariencias y orgullo durante demasiado tiempo. Es hora de que prioricemos lo que realmente importa». Abril miró el contrato, luego a Leonora, luego de nuevo al contrato. Era todo lo que había soñado y más. Seguridad, respeto, un propósito. Pero había un peso en todo esto. Una jaula de oro que la ataría a esta familia complicada y disfuncional. «¿Y si fallo?», preguntó Abril. «¿Y si no puedo cumplir con todas estas expectativas?». Leonora rió, un sonido sorprendentemente cálido. «Querida, ya has logrado en 2 semanas lo que nadie más pudo en meses. Si eso es fallar, entonces necesitamos redefinir el éxito». Extendió su mano. «¿Tenemos un trato?». Abril pensó en Sebastián, en sus ojos verdes llenos de esperanza y miedo. Pensó en Ricardo, en la forma en que la había defendido incluso contra su propia esposa. Pensó en la vida que podría construir aquí, los demonios que finalmente podría enfrentar y vencer. Tomó la mano de Leonora. «Tenemos un trato». Lo que no sabían ninguna de las dos era que Valeria, al otro lado de la puerta, había escuchado cada palabra, y en su mente febril ya estaba planeando su venganza. Final. 3 meses después, la mansión santillana había cambiado de formas que nadie habría podido predecir.
El pequeño apartamento en el ala de servicio que Leonora había mandado remodelar para Abril se había convertido en un santuario de paz donde la joven guardaba sus libros, sus recuerdos y sus sueños recién recuperados. Sebastián florecía. Ya no era el niño asustado que temblaba ante cada página en blanco. Ahora leía con avidez todo lo que caía en sus manos, desde cuentos infantiles hasta las etiquetas de los productos en la despensa para diversión de Carmela. Su escritura mejoraba día a día y había comenzado a escribir sus propias historias, pequeñas aventuras sobre dragones valientes y princesas sabias que resolvían problemas con inteligencia en lugar de esperar ser rescatadas. Ricardo pasaba más tiempo en casa. Había reorganizado sus responsabilidades empresariales para estar presente durante las sesiones de estudio de Sebastián, no para supervisar, sino para aprender. Ver a su hijo descubrir el mundo a través de los libros había reavivado algo en él que creía perdido: la capacidad de maravillarse. Una tarde de febrero, mientras Sebastián practicaba caligrafía en su habitación, Ricardo llamó a la puerta del apartamento de Abril. Ella abrió, sorprendida de verlo allí. Aunque trabajaban juntos diariamente en la educación de Sebastián, Ricardo siempre mantenía una distancia profesional cuidadosa, consciente de las acusaciones que Valeria había lanzado. ¿Sucede algo?, preguntó Abril, secándose las manos en un paño. Había estado preparando té. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Abril dudó solo un segundo antes de hacerse a un lado. Ricardo entró al pequeño pero acogedor espacio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías improvisadas llenas de libros, algunos nuevos, otros claramente rescatados de tiendas de segunda mano. Había fotos de su pueblo en Extremadura, de su difunta abuela, y varias cartas y dibujos que Sebastián le había hecho. «Es hermoso», dijo Ricardo mirando alrededor. «Sencillo, pero lleno de vida, lo opuesto al resto de esta mansión». «¿Qué necesitabas, Ricardo?» Abril mantenía su tono profesional, aunque su corazón latía más rápido de lo que debería. Ricardo se giró para enfrentarla. Había algo en sus ojos que ella no había visto antes, una vulnerabilidad que el empresario multimillonario raramente mostraba. «Valeria se va. Presentó los papeles de divorcio esta mañana». Abril sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por mi culpa?» «No», respondió Ricardo firmemente. «Por culpa nuestra. Por culpa de un matrimonio que nunca debió existir, construido sobre obligaciones familiares y conveniencia social en lugar de amor. Llevábamos años muriendo lentamente, Abril. Tú simplemente hiciste evidente lo que ya no podíamos ignorar. Sebastián estará bien. De hecho, creo que estará mejor. Valeria ha aceptado la custodia compartida, pero reconoce que el niño debe permanecer aquí, donde está estable. Ella va a mudarse a un apartamento en el centro, va a empezar terapia. Creo que, por primera vez en años, va a intentar descubrir quién es ella más allá del apellido Santillana. Ricardo se acercó un paso. Y yo también necesito descubrirme. Necesito aprender a ser el padre que Sebastián merece, el hombre que yo debí ser todo este tiempo. Ya lo eres, dijo Abril suavemente. He visto cómo lo miras ahora, cómo juegas con él, cómo prestas atención cuando habla. Eso es más valioso que todo el oro del mundo. Lo aprendí de ti. Ricardo tomó su mano con cuidado, dándole tiempo para apartarse si quería. Ella no lo hizo. Aprendí que el amor verdadero no es controlador ni demandante. Es paciente, es gentil, es creer en alguien incluso cuando el mundo entero dice que deberías rendirte. Ricardo, no deberíamos... comenzó Abril, pero su voz carecía de convicción. Lo sé, es demasiado pronto. El divorcio tomará meses.
Y sé que tienes tus propias cicatrices, tus propios miedos sobre los hombres con poder. No espero nada de ti, Abril. Solo necesitaba que supieras que cuando te miro, no veo a una empleada. Veo a la mujer más extraordinaria que he conocido. Abril sintió las lágrimas acumulándose. Tengo miedo, confesó. Tengo miedo de repetir errores. Tengo miedo de que esto sea otra ilusión que terminará destruyéndome. Entonces, no apresuremos nada. Ricardo llevó su mano a sus labios y la besó suavemente. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Cuando Ricardo se fue, Abril se quedó de pie en medio de su pequeño apartamento, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio. Podía caer o podía volar. Por primera vez en años se sentía lo suficientemente valiente como para arriesgarse a descubrirlo. La noticia del divorcio sacudió los círculos sociales de Madrid. Las lenguas venenosas del Club de Valeria trabajaban horas extra inventando teorías escandalosas. Algunas culpaban a Abril, pintándola como una cazafortunas ambiciosa. Otras susurraban sobre infidelidades de Ricardo. Unas pocas, las más cercanas a Valeria, conocían pedazos de la verdad, pero la deformaban para proteger su propia versión de los eventos. Leonora manejaba las relaciones públicas con la precisión de un cirujano. Declaraciones cuidadosamente redactadas, donaciones estratégicas a causas benéficas y la exhibición pública de Sebastián como un niño feliz y próspero que silenciaba muchas críticas. La anciana había aprendido que en su mundo la percepción era realidad, y ella controlaba magistralmente ambas. Una mañana de abril, cuando las flores comenzaban a brotar en los jardines de la mansión, Sebastián entró corriendo al apartamento de Abril, agitando un papel con emoción. «Abril, Abril, mira lo que escribí». Ella dejó la taza de café y tomó el papel. Era un cuento de 3 páginas titulado La maestra mágica. Contaba la historia de un príncipe que no podía hablar hasta que llegó una campesina sabia que le enseñó que las palabras no eran cadenas, sino alas. Abril leyó con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sebastián, esto es hermoso. Eres un escritor de verdad». «Lo escribí para ti», dijo el niño con timidez, «porque tú me diste alas». Abril lo abrazó fuertemente. Este niño, que hace apenas unos meses era considerado un caso perdido, ahora creaba arte con palabras. Era un milagro cotidiano que nunca dejaría de asombrarla. «¿Sabes qué?», dijo Abril, separándose para mirarlo a los ojos. «Creo que deberíamos hacer un libro de verdad con tus cuentos, con ilustraciones y todo. ¿Te gustaría?». Los ojos de Sebastián se iluminaron como estrellas. «¿De verdad? ¿Un libro de verdad que la gente pueda leer? De verdad verdadero. Y en la portada dirá: escrito por Sebastián Santillana, autor extraordinario». Sebastián saltó de alegría, luego se detuvo abruptamente. «¿Puedo preguntarte algo?». «Siempre». «¿Te vas a casar con mi papá?». Abril casi se atraganta con su propio aire. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso?». «Porque los veo mirándose, como en los cuentos, cuando el príncipe mira a la princesa y ambos se ponen rojos». Sebastián sonrió con picardía. «Y porque yo quiero que te quedes para siempre. Si te casas con papá, tendrías que quedarte, ¿verdad?». Abril se arrodilló para quedar a su altura. «Sebastián, no necesito casarme con nadie para quedarme contigo. Ya soy parte de tu vida. Eso no va a cambiar. ¿Lo prometes?». «Te lo prometo con todo mi corazón». Esa tarde, mientras Abril supervisaba la tarea de matemáticas de Sebastián en el jardín trasero, apareció Valeria. Había perdido peso, y el brillo duro en sus ojos se había suavizado hasta convertirse en algo más parecido a la resignación melancólica. «Abril, ¿podemos hablar?». Abril asintió, indicándole a Sebastián que continuara con sus ejercicios.
Las dos mujeres se alejaron unos metros, lo suficiente para privacidad, pero no tanto como para perder de vista al niño. «Vine a disculparme», dijo Valeria sin preámbulos, «por las cosas horribles que dije, por intentar destruirte con tu pasado. Fue cruel e injusto». Abril quedó momentáneamente sin palabras. «Gracias. Eso significa mucho». «No lo hago por ti», aclaró Valeria con honestidad brutal, que era casi refrescante. «Lo hago por mí. Mi terapeuta dice que necesito cerrar círculos, tomar responsabilidad, así que aquí estoy, tomando responsabilidad». «Entiendo». Valeria miró hacia donde Sebastián trabajaba concentrado en sus sumas. «Lo hiciste feliz. Hiciste lo que yo nunca pude». No sé si eso me hace sentir agradecida o resentida, probablemente ambas cosas. «No vine aquí a robarte tu lugar», dijo Abril con suavidad. «Vine a hacer un trabajo, y ese trabajo se convirtió en algo más grande». «Lo sé, ahora lo sé». Valeria se abrazó a sí misma, como protegiéndose del viento, aunque el día era cálido. «Toda mi vida me dijeron que debía ser perfecta. La esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Y cuando mi hijo no fue perfecto, sentí que era un reflejo de mi propio fracaso. Pero tú le enseñaste que no necesita ser perfecto, solo necesita ser él mismo. Es una lección que todos necesitamos aprender». Valeria asintió. «Voy a intentar ser mejor. No sé si alguna vez seremos amigas, Abril, probablemente no, pero quiero que sepas que ya no soy tu enemiga». Cuando Valeria se fue, Sebastián corrió hacia Abril. ¿Qué quería mamá? Decir adiós a su antigua vida y hola a una nueva. Los meses siguientes trajeron más cambios. Ricardo implementó un programa de becas educativas en honor a Abril, financiando tutorías para niños de familias de bajos recursos que luchaban académicamente. Abril se convirtió en la directora del programa, usando su experiencia para entrenar a otros tutores en sus métodos de enseñanza empática. Leonora, sorprendentemente, se convirtió en una aliada feroz. La anciana había encontrado en Abril algo que pensó perdido en su familia: autenticidad. Comenzaron a tomar té juntas los jueves, dos mujeres de mundos completamente diferentes encontrando terreno común en su amor por un niño y su respeto mutuo por la fortaleza del otro. Una noche de verano, un año después de aquel primer día cuando Abril leyó un cuento a un niño desesperado, la familia completa se reunió en el jardín. Ricardo había organizado una pequeña celebración. El primer libro de cuentos de Sebastián acababa de ser impreso, una edición privada de 50 copias. Sebastián, ahora con 7 años y rebosante de confianza, leyó en voz alta su cuento favorito del libro ante un público de personal doméstico, familia y los 3 evaluadores que habían presenciado su transformación. Cuando terminó, todos aplaudieron. Abril, con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas, lo abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Nada de esto habría sido posible sin ti», respondió Sebastián. «Tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía». Ricardo se acercó y colocó una mano en el hombro de Abril. «No solo creíste en él, nos enseñaste a todos a creer de nuevo, en segundas oportunidades, en redención, en el poder transformador del amor incondicional». Abril miró alrededor. Esta familia rota y disfuncional había encontrado una forma de sanarse. No perfectamente, nunca perfectamente. Valeria todavía luchaba con sus demonios. Leonora seguía siendo manipuladora cuando convenía. Ricardo cargaba culpas que tomarían años procesar. Pero Sebastián, el niño que una vez fue considerado un caso perdido, ahora brillaba como una estrella. Y eso, pensó Abril, era suficiente, más que suficiente.
Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Madrid, Abril se quedó en el jardín después de que todos se retiraran. Ricardo la encontró allí, contemplando el cielo. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado en el banco de piedra. «En lo extraños que son los caminos de la vida. Hace un año, yo era invisible, una limpiadora sin futuro, cargando un pasado que pensé que me definiría para siempre. Y ahora eres la directora de un programa educativo, autora del cambio en una familia entera y...» Ricardo tomó su mano. «La mujer de la que me estoy enamorando, si tú me lo permites». Abril giró para mirarlo. Había pasado un año. El divorcio estaba finalizado. Había tenido tiempo de sanar, de crecer, de aprender a confiar de nuevo. «Tengo miedo», admitió. «Yo también. Pero creo que vale la pena tener miedo si significa tener la oportunidad de algo real». Abril sonrió. «Entonces, supongo que tendremos que ser valientes juntos». Cuando sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, fue como el final de un capítulo y el comienzo de una historia completamente nueva. Una historia que no estaba escrita en páginas, sino en corazones sanados y en la promesa de un futuro construido sobre cimientos de respeto, amor verdadero y la creencia inquebrantable de que todos merecen segundas oportunidades. Y en su habitación, Sebastián observaba desde la ventana con una sonrisa. Tomó su diario nuevo, el que Abril le había regalado para escribir sus pensamientos, y escribió: «Hoy, mi papá besó a Abril, y yo soy el niño más feliz del mundo». Porque las familias no siempre nacen de la sangre, a veces nacen del corazón, y nosotros somos una familia del corazón. Cerró el diario y se acostó, durmiendo pacíficamente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ya no tenía pesadillas sobre tutores gritones o internados lejanos. Ahora soñaba con aventuras, en libros mágicos, con palabras que se convertían en alas y con un futuro tan brillante que apenas podía contener toda la luz. Y en algún lugar del universo, quizás, las estrellas sonreían también. Fin.